Jesús. Amén. Leamos entonces, hermanos, el Salmo 92. Algunas versiones de la Biblia tienen el título Alabanza por la bondad de Dios, pero el título inspirado es Salmo, cántico para el día de reposo. Y dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio es instrumento de 10 cuerdas. Y quizá no vaya a explicar esto en la lección, hermanos, pero la mayoría de comentaristas piensan, o por lo menos los que he leído yo, que no sabemos exactamente cuáles son estos instrumentos. Recordemos que esto fue pues hace unos 3.500 años o más, entonces no podemos saber con exactitud cuáles son estos instrumentos. Pero sin embargo, el propósito del versículo no es explicarnos cuáles eran los instrumentos, sino enseñarnos la adoración de Dios en el día de reposo. Bueno, dice el versículo 3, en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, y en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí los enemigos, tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, y crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. El Salmo 92 nos instruye acerca del día de reposo, este día del Señor, y eleva nuestra mirada para contemplar al Creador y Señor del día de reposo. En esta mañana vamos a considerar la composición y el contenido del Salmo 92. Primero, en esta clase vamos a considerar la composición del Salmo, y en el sermón del culto de adoración, Dios mediante, estaremos considerando el contenido del Salmo 92. De manera que un título para este primer mensaje podría ser Salmo 92, su composición, o una introducción al Salmo 92. Con respecto a la composición del Salmo 92, vamos a considerar el autor humano, el título, el tema y la estructura. Estas 4 cosas vamos a considerar: el autor humano, el título, el tema y la estructura. Iniciemos considerando el autor humano. El autor humano es desconocido. No sabemos quién fue el santo hombre de Dios que el Espíritu Santo utilizó o inspiró para escribir el Salmo 92. Pero como ocurre en otras ocasiones, cuando se desconoce el autor de un libro o de un capítulo, por ejemplo, el libro de Hebreos, otros salmos, algunos proverbios, etc. Como ocurre en esos casos, los estudiosos han tratado de averiguar el autor de este salmo y han sugerido por lo menos 3 nombres. Los caldeos, que es un grupo de cristianos ortodoxos allá por Irak. Los caldeos, también muchos escritores judíos
y unos pocos cristianos sugieren que el autor del Salmo 92 fue el primer hombre. Ellos dicen que Adán escribió este salmo en el estado de inocencia, cuando estaba aún en el paraíso, o poco después de haber salido del paraíso. Sin embargo, esta posición no es consistente con el contenido del salmo. Por ejemplo, cuando Adán estaba en el huerto y en los primeros años de haber sido expulsado, no habían instrumentos. Los instrumentos como los que se mencionan en el versículo 3 aparecen en la Biblia hasta Génesis 4:21, cuando dice ahí que Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y además el Salmo sugiere una gran cantidad de impíos, lo cual no era así, por supuesto que no era así en el huerto del Edén, y tampoco era así en los primeros años de Adán. Quizá el impío más grande ahí era Adán, y luego Caín. Pero no había una multitud de impíos como los que se mencionan en este salmo. De manera que Adán ni conoció los instrumentos que se mencionan en este salmo. Y al principio tampoco conoció una gran multitud de impíos, como lo mencioné por lo menos en los primeros años de haber salido del Edén. De manera que no es posible que Adán sea el autor de este salmo. El segundo nombre que se sugiere como el autor de este salmo es Moisés. Los que sostienen esta posición dicen que Moisés escribió, como Moisés escribió el Salmo 90, tuvo que haber sido también el autor de los siguientes salmos hasta el salmo donde nos da un autor. Sin embargo, esta posición tampoco es consistente con el contenido del Salmo 91 y con el contenido de los otros salmos que siguen, donde es evidente que Moisés no puede ser el autor. Y la tercera posición y la más aceptada es que David fue el autor del salmo. Un comentarista bíblico de apellido Scott afirma que con toda probabilidad David lo compuso. No obstante, hermanos, la conclusión de todo esto es que el autor humano del Salmo 92 es desconocido. Y en última instancia, hermanos, aunque conocer el autor de un libro o de un capítulo podría ser importante para nuestro estudio, y por eso he dedicado un tiempo para desarrollar esto, lo más importante es que toda la escritura, sepamos o no sepamos quién es el autor de un libro o de un capítulo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Por lo cual, hermanos y hermanas, debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, dice Santiago 1:21. Aunque no sepamos quién sea el autor del Salmo 92, entonces debemos escucharlo con atención, estudiarlo diligentemente, meditar en él de día y de noche, como el varón del Salmo 1, y recibirlo como la palabra de Dios. Consideremos en segundo lugar el título del Salmo. El título del Salmo. Los títulos de los salmos nos dan instrucciones acerca del uso y de la ocasión del salmo. En el Salmo 92 el título es Salmo, Cántico para el día de reposo. Así dicen en sus Biblias, Salmo, Cántico para el día de reposo. Es interesante, hermanos, que el único uso en la Biblia de la palabra hebrea que se traduce como salmo es en los títulos de algunos salmos, en los títulos de 57 salmos. Y fuera de los títulos, esa palabra salmos no ocurre en otros lugares. La palabra salmo nos indica, y estoy diciendo en hebreo, ¿verdad? En el idioma hebreo, y aquí se traduce como salmo. La palabra salmo nos indica que este pasaje
es una canción, una melodía o un poema que se hizo canción. La siguiente palabra en el título, la palabra cántico, indica que es una canción religiosa para la adoración en el santuario. Y finalmente el título nos enseña que este salmo debe ser utilizado en el día de reposo. Según el libro de tradiciones judías, conocida como el Talmud no es un libro inspirado por Dios, pero puede ser útil para el estudio de algunas leyes, de algunos pasajes. Según este libro, los levitas encargados de cantar en el santuario tenían un salmo para cada día de la semana. Y esto no nos sorprende porque acabamos de cantar un himno, un canto que pues se canta en el día de reposo. Pero los levitas en el primer día de la semana cantaban el Salmo 24. En el segundo día cantaban el Salmo 48. En el tercer día el Salmo 82. En el cuarto día el Salmo 104. En el quinto día el Salmo 81. En el sexto día el Salmo 93. Y en el séptimo día el Salmo 92. Piensa, hermano y hermana, la diligencia que tenían que haber tenido estos hombres para estudiar los salmos y decir, este salmo corresponde a este día. Este salmo nos va a ayudar para este día. El Salmo 92 entonces es un cántico religioso para la adoración el día de reposo. Consideremos en tercer lugar el tema del Salmo 92. El tema del Salmo 92. El tema se encuentra en el centro del Salmo, en el versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. El tema del Salmo 92 es la alabanza al Dios altísimo en el día de reposo. Ese es el tema. Alabanza al Dios altísimo en el día de reposo. Acerca de este tema, el pastor Carlos Spurgeon dice lo siguiente. El tema del Salmo 92 es la alabanza a Dios. La alabanza, escuche esto, la alabanza es el trabajo del día de reposo. ¿Usted quiere trabajar en el día de reposo? Alabe a Dios. Alabe a Dios. La alabanza es el trabajo en el día de reposo. La ocupación gozosa en los corazones que reposan. Puesto que un verdadero sabbat o día de reposo solo puede encontrarse en Dios, es sabio meditar en el día de reposo. Una persona dice, yo me voy a proponer guardar el día de reposo, pero no conoce al Dios altísimo, es vano. No hay descanso ahí para su corazón, para su alma. Yo me voy a proponer, por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, a guardar el día de reposo, alabando al Dios altísimo. Ahí sí hay gozo verdadero para su alma. Ahí hay reposo. Calvino dice que este salmo contiene una exhortación para alabar a Dios. Contiene una exhortación para alabar a Dios. Hasta aquí no he alabado a Dios como debo de alabarle en el día de reposo. Que el Salmo 92 entonces nos exhorte para empezar a hacerlo. Y el pastor John Gill, el pastor John Gill dice que este salmo fue hecho para el día de reposo y para ser usado en él. Y se dirige al trabajo de alabanza y al culto del mismo, alabando a Dios y celebrando sus obras, asistiendo a su casa y atendiendo sus ordenanzas. Ese es el propósito de Dios. En el día de reposo reposemos en Cristo, asistamos a su casa y observemos sus ordenanzas. Hermanos, nos preguntamos por qué hay tanta confusión, tanta desesperación, tanta carga. Hermanos, ese es el trabajo en el que debemos ocuparnos en el día de reposo. Alabar a Dios. El pastor Alexander, pero no Alexander León, un puritano, dice que el tema inmediato de la alabanza es la exhibición del poder y la sabiduría de Dios en su trata providencial tanto con los malvados como los justos. En resumen, hermanos, hasta aquí hemos aprendido en primer lugar que
aunque el autor humano del Salmo sea desconocido, debemos recibirlo como la palabra de Dios. En segundo lugar, aprendimos que el título del Salmo nos indica que es un cántico para ser utilizado en el día de reposo. Y en tercer lugar, aprendimos que el tema del Salmo es la alabanza al Dios Altísimo en el día de reposo. En cuarto lugar, hermanos, consideremos la estructura del Salmo 92. La estructura del Salmo 92. Puesto que el propósito del Salmo es llevarnos a la adoración del Dios Altísimo en el día de reposo, el número 7 es muy importante en la estructura del Salmo. No perdamos el Salmo 92, dejemos una señita ahí, pero acompáñenme en sus Biblias a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vayamos a Génesis capítulo 2 para que veamos la importante relación entre el número 7 y el día de reposo. Génesis capítulo 2. Notemos, hermanos, que en Génesis capítulo 2, versículo 2, el número 7 o séptimo señala el día en el que Dios con su poder completó la perfecta obra de su creación. Notemos en el versículo 2 esto. Y acabó, es decir, perfectamente completo, y acabó Dios en el día séptimo, 7, la obra que hizo, y reposó en el día séptimo, 7, de toda la obra que hizo. Además, hermanos, notemos que en el versículo 3, el número 7 o séptimo señala el santo Sabbat, día de reposo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, 7, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De modo, hermanos, que basándonos en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, podemos decir que el número 7 representa la obra de la creación. Representa también lo que es perfecto y completo. Y representa también el santo reposo, el santo día de reposo. Por esta razón es que el número 7 es muy importante en la estructura del Salmo 92. Por ejemplo, si regresamos al Salmo 92, notemos, hermanos, que es 7 el número de veces que se menciona el nombre Jehová. Versículo 1, Jehová. Versículo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 9, versículo 13 y versículo 15. 7 veces se menciona el nombre Jehová. Además, eso es muy difícil, es imposible quizá verlo en español, pero en el original hebreo, del versículo 1 al versículo 7, el Salmo tiene 7 líneas con 52 palabras. 7 líneas con 52 palabras. Después de esas 7 líneas con 52 palabras, dice el versículo 8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Y después de este tema central del Salmo, del versículo 9 al versículo 15, hay otras 7 líneas con 52 palabras. 7 por 52 y Dios en el centro. Esta estructura del Salmo, 7 por 52, nos recuerda que cada 7 días de las 52 semanas del año, más o menos, general 52, hay un día que Dios ha señalado como día de reposo para que sea guardado santo para Él. Bajo el antiguo pacto, antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día séptimo era el día de reposo. Pero ahora bajo el nuevo pacto, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo debe ser observado igual, cada 7 días, pero el primer día de la semana, el día que resucitó Cristo hasta el fin del mundo. Lo último que quiero mencionar, hermanos, acerca de la estructura, es que el Salmo 92 es un poema hebreo de 7 estrofas. 7 veces el nombre de Jehová, 7 líneas de 52 palabras en 2 bloques
y 7 estrofas, ordenadas de la siguiente manera. Esto se llama un quiasmo, este poema, un quiasmo. Son las estrofas, son 3 estrofas y son cruzadas. La estrofa principal y el tema del salmo es el versículo 8. Así están ordenadas las estrofas. Estrofa principal y tema del salmo, versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Del versículo 8 para arriba hay 3 estrofas. Y del versículo 8 para abajo también hay 3 estrofas. Estas 6 estrofas que brotan del versículo 8 son simétricas. Y como lo mencioné, forman lo que se conoce en literatura como un quiasmo. Un quiasmo es la repetición de ideas de manera cruzada para reforzar y llevar a la meditación de esas ideas. De manera que si enumeramos las estrofas y las pusiéramos en un gráfico, un quiasmo sería algo como esto. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Espero que estoy siendo claro, es difícil explicar esto así, pero los 1, la primera estrofa y la última estrofa son paralelas, son simétricas, contienen una misma idea, y así sucesivamente hasta llegar al centro. En el Salmo 92, la estrofa principal, la 4, es el tema del Salmo, es alabanza al Dios Altísimo. A cada lado del versículo 8 tenemos las 3 estrofas, 3 estrofas. Los versículos 6, 7 y 9 comparten una misma idea. La idea que comparten estos versículos, estas estrofas, es esta. La ignorancia y brevedad de los enemigos de Dios. La ignorancia y la brevedad de los enemigos de Dios. Luego, a cada lado de las estrofas 3, tenemos las estrofas 2. Los versículos 4 y 5 y 10 y 11 comparten una misma idea. La idea de estas estrofas es este. Gozo y victoria para los que confían en el Dios Altísimo. Y luego a cada lado de las estrofas 2 tenemos las estrofas 1. Los versículos 1 al 3 y los versículos 12 al 15 comparten una misma idea. La idea de estas estrofas es esta. Las bendiciones de adorar al Dios Altísimo. Entonces, hermanos, Dios mediante, en el próximo mensaje seguiré este bosquejo en la exposición del contenido del Salmo 92. De manera que sería esto. Tema central, alabanza al Dios Altísimo, versículo 8. Punto número 1, la ignorancia y brevedad de los enemigos de Dios, versículos 6, 7 y 9. Punto número 2, el gozo y la fortaleza para los que confían en el Dios Altísimo, versículos 4, 5, 10 y 11. Y punto número 3, los beneficios para los que adoran al Dios Altísimo, versículos 1 al 3, 12 al 15. En conclusión, hermanos, con respecto a la composición del Salmo 92, aprendimos en primer lugar que aunque no sabemos quién fue el autor humano, sabemos que es la palabra de Dios y debemos escucharlo, estudiarlo y meditar en él porque es la palabra de Dios. En segundo lugar, aprendimos que el título del Salmo nos enseña que es un cántico para el día de reposo. En tercer lugar, aprendimos que el tema del Salmo es alabanza al Dios Altísimo. Y en cuarto lugar, aprendimos que el uso del número 7 en la estructura dirige nuestra atención al Dios Altísimo y al día de reposo. Hermanos, a la luz de lo que hemos estudiado, debemos examinarnos, hacer un autoexamen, contestando las siguientes preguntas. Número 1, ¿estamos tratando toda la Biblia como la palabra de Dios? Estamos escuchando con reverencia y atención. Estamos meditando en la Biblia durante el día y en la noche. Estamos siendo oidores de la palabra de Dios o tan solo estamos siendo hacedores de la palabra de Dios o tan solo oidores olvidadizos. El Señor nos ayude a aferrarnos a la Biblia como antorcha que arde en lugar oscuro hasta la venida de Cristo. Número 2, estamos santificando el día de reposo para alabar al Dios Altísimo. ¿Es el día de reposo para nosotros tan importante como lo es para Dios? Imagínense, hermanos, en el capítulo 2, en los 10 mandamientos, un salmo dedicado al día de reposo. Para Dios es santo y para nosotros. ¿Reflejan nuestras actividades del domingo que estamos observando un santo reposo para Dios?
Cuando las personas nos ven en nuestras actividades, podrían decir, esa persona está observando un santo reposo para Dios. Cuando nuestros hijos nos ven en nuestra casa, podrían decir ellos, papi y mami están observando un santo reposo para Dios. Y número 3, hermanos, es el Dios Altísimo, el tema y el centro de nuestra vida. Como en este salmo, el centro del salmo es el Dios Altísimo. Es el Dios Altísimo el centro y el tema de mi vida. Es la alabanza a Él el tema de mi vida. Es la alabanza a Él el tema en nuestro hogar. Son nuestras familias piadosas que se congregan en familia para adorar al Dios Santísimo, al Dios Altísimo. Es el Dios Altísimo el centro de nuestro día de reposo. Estamos buscando al Dios Altísimo con todo nuestro ser. Hermanos, si la respuesta es no a alguna o a todas estas preguntas, pues debemos arrepentirnos y Dios es misericordioso. Hoy le pedimos perdón, Él nos perdona, nos extiende su misericordia y nos ayuda con su espíritu para perseverar. Y si estamos observando el día de reposo, por la gracia de Dios, alabemos a Dios, perseveremos, no dejemos de hacerlo. Oremos, hermanos.